1, 2, probando. ¿Me oís? Perfecto. Buenos días, es fantástico estar aquí. Yo voy a hablar en inglés, espero que no tengáis problema. Es un placer, tengo que decir, estar aquí en Sondersland, formando parte de este festival dirigido a jóvenes y, bueno, pues estoy muy contento de estar aquí. Como digo, me llamo Theodoric Chu, soy el CEO de Intellect. Voy a hablaros un poquito más acerca de Intellect, pero quiero decir que estoy muy contento de poder hablar aquí sobre cómo construir una empresa duradera desde cero. Durante esta charla de 15-20 minutos voy a hablar de los jóvenes y me quiero referir a los jóvenes que están ahora mismo aquí con nosotros, que están estudiando cómo podéis hacer aquello en lo que creéis y cómo podéis llevar a cabo vuestro proyecto. Este es el tema de mi charla. Quiero empezar con una pregunta, en primer lugar. ¿Cómo podemos construir una empresa de éxito, ya sea una pequeña empresa, que dure? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo empezamos? Antes de entrar en materia, quiero tomar un paso atrás y preguntarnos el por qué. ¿Por qué alguien querría constituir o crear una empresa? Bueno, pues puede ser, como digo, una pequeña empresa, puede ser un proyecto individual, unipersonal o una startup. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos lleva a querer crear una empresa? Puede ser por motivos, reales, ¿no? Dinero, fama o autocomplacencia, por ejemplo. Pero quiero pasar a analizar esto. En esta sesión espero poder cubrir dos cosas para aquellas personas jóvenes y quizá no tan jóvenes que estén escuchando esta sesión. Dos cosas clave. En primer lugar, cómo encontrar ese objetivo, cómo podemos encontrar el objetivo para embarcarnos en algo en lo que creemos. Y en segundo lugar, cómo saber dar los primeros pasos para iniciar aquello en lo que crees. Pero antes de entrar en materia, quiero hacer nuevamente una pequeña presentación de mi persona y de mi empresa. Nuevamente, me llamo Theodoric Chu y, bueno, pues yo tengo 26 años, cumpliré 26 este año. Todavía sigo siendo joven, ¿no? Nací en Singapur, he tenido que volar durante muchas horas, un vuelo de 16 horas, de hecho, para llegar aquí, pero tengo que decir que estoy muy feliz de estar aquí en Madrid por primera vez. Soy, como digo, CEO de Intellect, es una startup de salud mental. Ahora os hablo un poquito de Intellect. Estoy seguro de que es una empresa que muchos de vosotros no habréis conocido, especialmente porque, bueno, pues viene de Asia. Es una startup de salud mental, la creamos en el año 2019 y la misión era clara en nuestro caso. Queríamos reconstruir el sistema de la salud mental en Asia para dar acceso a todos y cada una de las personas que necesitan acceso a la misma, a ese tipo de cuidados. Queríamos cambiar el acceso en toda la región de Asia. Antes de hablaros más, quiero daros unas pinceladas sobre por qué quería crear así esta empresa y cómo podemos crear una empresa duradera para que cualquier persona que tenga un interés y un objetivo claro sepa cómo tiene que dar esos primeros pasos. Bueno, os hablaré un poquito de la historia. Como he dicho, creamos Intellect en el año 2020 y creamos la versión beta en abril del año 2020, unos meses después, y unos meses después esta plataforma beta creció hasta poder tener 1 millón de usuarios. Esto se dio en diciembre del año 2020, en cuestión básicamente de meses. Fue en un momento de pandemia y en el año 2021 alcanzamos los 2 millones de usuarios. Google nos nombró a Intellect como una de las mejores aplicaciones del año y Intellect se convirtió en una de las empresas con mayor crecimiento. Hace un par de meses en Intellect anunciamos una inversión de 20 millones de dólares para alcanzar a más personas y para expandir los beneficios del acceso a la salud mental en toda Asia. Ha sido un trayecto, un viaje, por lo tanto, muy enriquecedor. ¿Y dónde nos encontramos ahora mismo? Somos la startup de salud mental de mayor crecimiento y también la más grande de Asia. Tenemos más de 3 millones de miembros a nivel global y, bueno, pues tenemos detrás de nosotros muchas de las mayores empresas de inversión. Trabajamos con empresas, organizaciones y personas para apoyar y apostar por la salud mental de los trabajadores. ¿Cómo conseguimos llegar hasta aquí en tan poco tiempo, sobre todo? Y nuevamente quiero recordar que empezamos básicamente de cero. Tanto yo como el cofundador empezamos de cero y tuvimos que crear todo el proyecto. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Es, por tanto, una pregunta muy adecuada.
Puede dar la impresión de que todo esto se dio de la noche a la mañana, y la verdad es que fue rápido, pero en mi caso, el construir lo que teníamos hasta llegar al punto de hoy ha sido un proceso muy complejo, y este es un poquito el viaje que hemos seguido, y el objetivo es inspiraros sobre cómo lo hicimos y quizá ayudaros a tomar esos primeros pasos para iniciar y llevar a cabo aquello en lo que creéis. Puede ser un proyecto, una pasión, un hobby, y cómo dar los primeros pasos para llegar hasta ahí es algo importante. Y quiero, por lo tanto, compartir con vosotros un marco muy sencillo basado en 4 pasos, y durante las próximas diapositivas os voy a llevar por lo que ha sido mi transición, mi viaje personal, hasta llegar al punto donde estamos hoy. El primero de los puntos, bueno, pues tienes que definir el objetivo y el producto que quieres desarrollar. Primero tener esa idea y el encontrar un problema a resolver, y el motivo es bastante crítico. En segundo lugar, tenemos que aprender los conocimientos que vamos a necesitar. En tercer lugar, el tercer paso es ir poquito a poco, dando pasitos de bebé, por así decirlo. Vamos a empezar desde muy pequeños y vamos a ir creciendo. Y por último, y quizá lo más crítico, es tener paciencia y perseverar. Muy pocas cosas nos llegan caídas del cielo, por lo tanto tenemos que ser pacientes, y vamos a ir detallando un poquito más cuáles son estos pasos. Como hemos dicho, el primero de ellos es empezar con el porqué y definir el problema que hemos identificado. Esto es absolutamente esencial. Muchos de nosotros empezamos y partimos de una idea que nos gusta, y tenemos que tener un objetivo claro, un problema. Si nos desviamos, quizá las cosas no salgan tal y como lo hemos planificado. Tenemos que preguntarnos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos resolver. Y bueno, cuando yo tenía 18 años, hace 8 años empecé mi primera startup. Se trataba de una web con contenido educativo. No la consideraría una startup porque era más bien una web. Queríamos construir una forma para que la gente pudiese aprender y ver diferentes contenidos. Iniciamos esta empresa que creció, y durante el camino cometí muchos errores. ¿Y por qué creé esta empresa? Bueno, resolví un problema personal. En aquel momento yo quería resolver problemas de autocrecimiento. Y lo que aprendí en este trayecto es que había muchas cosas que no sabía cómo hacer, y esto me lleva al siguiente paso, que es aprender las habilidades requisitas. Esto parece muy básico y elemental, pero es esencial. Muchos saltamos una cosa a otra, lo cual no está mal, pero hay habilidades que hemos de adquirir con formación de diferentes tipos, y esto es esencial. Y hay ciertas habilidades que creo que se necesitan para tener una startup. Y en los siguientes años, pues, seguí aprendiendo mientras trabajaba. Y cuando tenía 20 años, empecé a formar parte de unas startups con un mayor crecimiento en Asia, y allí lideraba su crecimiento y su marketing, y ha sido una buena experiencia. Pasé allí algún tiempo, aprendí muchísimo con algunos de los grandes operadores y crecí muchísimo. Y a los 22 años me uní a uno de los mayores constructores de capital de riesgo del mundo para liderar sus esfuerzos de expansión y marketing. Yo quería aprender sobre financiación de riesgo, sobre capital de riesgo, para poder iniciar mi propia empresa. Con lo cual ahí aprendí muchísimo, y en los siguientes años fui operador y aprendí para el siguiente paso. Y esto nos lleva al paso número 3. Hay que empezar poquito a poco, con pequeños pasos. A la hora de empezar, todos tenemos cosas para pasar el tiempo, diferentes pasatiempos, y el ir poco a poco es bastante importante, y también tomarse tiempo libre. Y creo que el dar pequeños pasos es algo mucho más efectivo que ir a por todas. Es como ir al gimnasio.
Si vamos de repente 5 días a la semana y nunca hemos ido, pues nos lesionaremos, nos cansaremos, pero si vamos poquito a poco, aprovechando el momento, pues iremos construyendo un poquito más de fondo. Y nos será más fácil seguir yendo. Y cuando cumplí 23 años, fundé Intellect. Empezamos desde cero, hablando con la gente en el sector para entender mejor el espacio, para ver cómo aprenden los psicólogos y las diferentes personas. Y pasamos un par de meses aprendiendo sobre el entorno y luego creamos la empresa. Creo que eso es esencial. Y el cuarto paso es ser pacientes y perseverar. Hay una cita a la que a menudo me refiero, que es que solo fracasas cuando abandonas. Si de forma continua iteras y mejoras, no fracasarás. Y creo que es esencial que los fundadores de startups o cualquier otra persona que tenga el objetivo de iniciar algún proyecto sea paciente y persevere. Y en Intellect damos trabajo a 100 personas y trabajamos con cientos de profesionales en todo el mundo. Y damos servicio a millones de personas. Aparte de esto, creo que solo estamos empezando, estamos en un viaje de una década para cambiar la imagen de la salud mental en Asia. Creo que esto es esencial para que cualquier empresa o fundador tenga éxito. Hemos de ser pacientes, perseverar y aceptar el rechazo a lo largo del viaje. Nosotros lo sufrimos muchísimo. Antes de obtener el primer cliente y el primer inversor, tuvimos muchísimo rechazo, con lo cual esto es algo que hemos de esperar. Pero hemos de seguir adelante. Y aquí tenemos los 4 pasos. Lo que me gustaría cubrir es que este es mi propio trayecto, pero hay diferentes trayectos posibles que puedan llevarte a tu propio propósito. Puede ser algo tan sencillo como iniciar un blog, una página web, un negocio, pero todo conlleva su viaje. Y hay múltiples viajes posibles, pero lo importante es empezar. Y hay 2 conclusiones principales. En primer lugar, entender por qué, encontrar el problema que te resuene. A mí me gusta resolver problemas en los que creo. Yo creo que la salud mental es importante, yo he hecho terapia desde pequeño. Y la segunda conclusión es dar los primeros pasos. Este es el inicio del camino. Y la acción que puedes tomar comienza contigo. Cada uno tiene su propósito, pero todos podemos llegar. Y aquí recordamos los 4 pasos. En primer lugar, definir el problema y empezar con el porqué. En segundo lugar, aprender las habilidades requeridas. Puede ser con formación, con proyectos. Hemos de aprender y practicar. En tercer lugar, hemos de empezar poquito a poco, construyendo ese momento. Y por último, hemos de ser pacientes y perseverar. Esto puede llevar años. Algunos tenemos la suerte y somos más rápidos, otros no tanto, lo cual hemos de ser pacientes y perseverar. Esto es algo esencial. Y bueno, aquí termino mi presentación sobre cómo construir una empresa duradera desde cero. Y espero que los jóvenes que nos ven puedan seguir aprendiendo sobre salud mental o sobre Asia. Si queréis más información, avisadme. Y gracias por escucharme y espero que disfrutéis del resto del festival. Muchas gracias.